Hola, buenas tardes. Os hablamos hoy en nombre de la Asamblea de Izquierda Unida, Alfredo Avia y yo, Tomás Lorenzo. En primer lugar, quisiéramos agradecer y mostrar nuestro reconocimiento a Grosán Televisión por la oportunidad que nos ha ofrecido de manifestar nuestras opiniones y propuestas sobre el tema del tanatorio que todos conoceréis. Hemos entendido que es una aportación positiva porque es más fácil para las personas en general el escuchar las propuestas que se le hacen más que leerlas. Por tanto, nos parece interesante la opción y desde aquí lo resaltamos. Y Alfredo es el compañero que durante los últimos días se ha encargado fundamentalmente de investigar, estudiar este asunto, los prolegómenos y sus aspectos legales, y sin más le paso la palabra y nos comienza a desgranar los prolegómenos y la situación de este asunto. Buenas tardes a los que nos estéis viendo en directo, y buenos días o buenas noches, porque eso es lo que tiene Grosán, que en cualquier momento se puede ver los vídeos. En principio, en Izquierda Unida pensamos que, como no solamente en el tema del tanatorio, vamos a estar hablando del tanatorio, porque es lo que, aunque se haya llamado velatorio, pero entendemos que es el tanatorio. Tenemos una prioridad que es la que tenemos siempre, que es la información. Creemos que toda la cosa relativa al pueblo no puede estar debajo de un cajón ni ocultarse durante años, y por eso en esto ha habido mucho ocultismo. Es un tema que ante había rumores ya, comentarios, claro, siempre se decían que eran comentarios, pero ya hace años que ya se dejaba, había algún atisbo de que podía montarse un tanatorio a nivel privado. Lo que hay que decir es que en Izquierda Unida, igual que en el resto de todos los grupos políticos, el tanatorio es algo que llevábamos todos en los programas electorales, y es algo necesario. En el siglo XXI no se puede estar un pueblo de 4.900 habitantes sin tanatorio. Ahora bien, defendemos un tanatorio servicio público, gestión pública. Parece ser que, una vez más, ya tenemos privatizado tantas cosas en este pueblo, pues va en ese sentido. Como decíamos, los rumores hace años, el PSOE, en pleno hace 2 años, hizo una pregunta para ver qué pasaba, porque había los rumores de que se iba a montar un tanatorio en el edificio que todos conocemos en el pueblo como Las Monjas. Y el año pasado, como decimos siempre, y es la prioridad en la web, el tener toda la información que se disponga, tenerla siempre a disposición de la gente, pues una lucha que teníamos con Grosán a la par era que se pudieran grabar los plenos. Casualidades de la vida. En aquel momento histórico que se grabó el primer pleno, de un 26 de abril del 2012, a la hora y 48 minutos, el grupo del PSOE hace la pregunta sobre la situación del tanatorio. En ello lo podéis visualizar otra vez, recordarlo, está en Grosán y está en nuestra web. Y en el acta municipal de aquel pleno se dice textualmente: el alcalde responde que en la residencia se ha llevado a cabo labores de limpieza, no de construcción. En el ayuntamiento no se ha solicitado ninguna licencia para la construcción de un tanatorio. En todo caso, se trataría de una iniciativa privada, habiéndose consultado su viabilidad desde el punto de vista urbanístico. Como veis, es un lenguaje tipo que estamos habituados a oír, en donde con el uso y el manejo de las palabras de la rica lengua castellana, al final no enterarnos si es o no es, pero sí se deja entrever algo. En el último pleno ya salta que efectivamente el tanatorio se va a hacer por gestión privada. Concretamente se va a hacer por la misma la institución benéfico asistencial San Francisco,
la que gestiona la residencia de ancianos. Y tampoco se deja muy claro, porque lo único que se dice es que se ha pedido una licencia, no se queda claro, pero luego en las reuniones que Tomás asiste del centro el Consejo de Salud, le preguntamos, se le pregunta al alcalde, no es de propia iniciativa al informar, que sobre el tema de la residencia nuevamente, el día 25 de abril, y le manifestamos que ha habido ocultismo, que nos ha informado el pueblo y que por supuesto no ha habido ninguna transparencia en este asunto, ni con los vecinos, ni con las fuerzas políticas, ni con nadie de Santa Cruz. Se ha esperado hasta el último momento, y él dice allí, manifiesta que es algo que se viene gestando y se viene sabiendo desde el año 2007, año en que viene Monseñor Cañizares a inaugurar la residencia nueva, y ya en esa visita se habla de la posibilidad de que la Iglesia instale un tanatorio. Eso a nosotros nos alarma aún más, porque hace más años, se está moviendo desde hace más tiempo, y esto puede enlazar incluso con el asunto del forzar que las monjas abandonen ese edificio. Eso nos preocupa mucho, porque eso sería algo incluso premeditado, el transformar lo que es una instalación cedida para el pueblo, para usos benéficos y asistenciales, servicios sociales, en transformarlo en un negocio privado, porque un tanatorio, según se quiere poner, es un negocio privado, un negocio que lleva la Iglesia, pero evidentemente para tener unos beneficios lucrativos, unos beneficios económicos. Por tanto, no es ese el objetivo del edificio, y además podría ser una explicación de por qué, que hablaremos también de ello, de por qué a nuestro entender se fuerza la salida de las monjas, que en ningún caso es voluntario, como se ha afirmado recientemente desde algún púlpito. Nos parece algo incorrecto, algo que no se ajusta a la realidad, y que lo explicaremos incluso con la carta que las monjas dirigieron al pueblo, donde dejan bien claro su pesar y su dolor por tenerse que ir forzadas. Como decíamos, empezamos a hacer investigación, a ver la normativa, por qué hay ese matiz de velatorio y tanatorio. Para resumirlo, os diremos que la diferencia entre un velatorio y un tanatorio es que en el tanatorio se pueden hacer prácticas, autopsias o prácticas de operaciones, manipulación, y en un velatorio es simplemente así. Es una contradicción, como decíamos, porque comentábamos que el tanatorio que conocemos algunos, desgraciadamente, en Madrid, el de la M30, pues no hacen autopsias, se hace en el anatómico forense. Es un velatorio, pero se llama tanatorio. Pero bueno, ¿para qué se hace la distinción de velatorio y tanatorio? Porque si es tanatorio, tiene que aplicarse la reglamentación sobre instalaciones insalubres, que tienen que estar a una distancia de 2.000 metros. También es una normativa que en este pueblo, pues, y en cualquiera, yo ayer le comentaba a Tomás que la incineradora que está en Madrid, pues está a 1,5 kilómetros de mi casa, y no pasa nada. Aquí se han hecho instalaciones que deberían estar a 2.000 metros y tampoco ha pasado nada. Pero bueno, en la investigación vemos que la sociedad de la institución benéfico-asistencial San Francisco está dado de alta. Concretamente, ya habían empezado en sus estatutos, en su formalización, un 28 de diciembre del 2011, 28 de diciembre. También es una fecha un poco curiosa, ¿no? Pero el registro mercantil está en el número 4 del martes 8 de enero de 2013, en su página 761, aunque todo esto está en la web. Os lo vamos a leer en el BORNE, que es el registro mercantil de entidades para su funcionamiento. Comienzo de operación de la sociedad el 20 del 4 de 2012, y el objeto social es servicio de velatorio, tanatorio, enterramiento, traslado de cadáveres y cualquier otras actividades relacionadas con la manipulación y tratamiento de cadáveres. Domicilio social en la calle Subida al Coso, Santa Cruz de la Zarza, capital social, lo que tienen, y la creación unipersonal de socio único, institución benéfico-asistencial San Francisco.
Esto ya demuestra que estaba ya el proceso en marcha desde hacía tiempo. Y el ocultismo y no informar al pleno ni al pueblo y sobre todo a los vecinos, pues es algo que nos parece muy grave. ¿Y por qué se involucra Izquierda Unida? Pues igual que se involucró en su día con el tema de las monjas, pues se involucra por tema de solidaridad. Muchas veces cuando nos montan una instalación en una casa, si nos la montan a uno, pero al que está a 500 metros no le afecta, pues mientras que no me lo monten a mí, eso no es ser solidario. Y si queremos una sociedad justa, equitativa y solidaria, hay que preocuparse de todos, aunque sea un problema puntual de 5, 6 o 7 vecinos. Y aparte que pensamos que ese edificio, pues que va a estar infravalorado. Hay muchos metros, tiene un patio muy precioso y según las noticias se va a hacer una sola sala de velatorio para utilizarla conjuntamente con la de la residencia. También, según lo que a Tomás se le informó en aquel Consejo de Salud, es que se va a utilizar muy poco del edificio, salvo una parte de almacén para ataúdes y otra parte para la floristería. Ahí ya es algo que crispa un poco más. Porque esa información ha sido dada a los vecinos en la reunión que ha tenido el párroco y el alcalde con ellos. Allí no se habló en el Consejo de Salud, sino que ha sido posterior, pero sí se les ha dado a los vecinos esa información. Claro. Correcto. Y entonces, aquí delante un adorno de flores, habrá que preguntar a los autónomos y a los que tienen un negocio de flores en Santa Cruz de la Zarza o los que tengan venta de ataúdes, ¿qué les parece que directamente de una entidad benéfico-asistencial se le haga la competencia? Están los tiempos como para que encima nos hagamos la competencia. Por eso creemos que no entra y que ha habido muchas cosas muy raras. Podríamos enlazar, haciendo historia un poco, de que ese edificio era una donación que se hizo para que las monjas, las franciscanas, las madres franciscanas, empezaran a llevar una actividad. Algunos ya echados en años, pues la recordamos. Algunos que nacimos a final de los años 50, pues un año antes de que yo naciera, el 57, fue cuando también lo hemos encontrado en el boletín oficial, cuando se crea se dan de alta, por decirlo así, para su actividad. En aquel tiempo era para temas, las monjas hacían asistencia de un poco de enfermeras, de practicantes, pero empiezan su actividad como en el 23 de junio de 1957, en el boletín de aquella época, del 149, del director general de Ordenación Educativa, en la calle Joaquín Silva, la denominación San Francisco de Asís, Congregación de Hermanas Franciscanas Hijas de la Misericordia, para un centro de educación preescolar de 2 unidades de infancia y 2 unidades de párvulos, capacidad para 160 puestos escolares. Durante muchos años estuvieron llevando esa actividad hasta que la normativa de enseñanza pues no les dejó continuar con ello y entonces montaron lo que es la residencia de ancianos que hemos conocido todos, que hay que decirlo que cobraban, pues también hemos visto que en una información de un documento sobre residencia de ancianos de 27 de julio de 2004, se dice que es una residencia mixta para 30 plazas, gestión religiosa franciscana de la Misericordia. El precio en aquel tiempo era 481 euros mes y estaban todos los lugares. Se ve que en el año 2004 llevaban la residencia. Se empieza a montar ya la nueva residencia y a las monjas pues ellas donan todo sus propiedades, donan el local para el arzobispado. Antes de inaugurarse se enseña al pueblo y se enseña que hay unas habitaciones para las monjas. Cuando el día que se hace la apertura, las monjas solamente suben y tienen que volver a dormir a lo que es
el edificio de las monjas, ¿no? Ahí entonces Izquierda Unida, Tomás tiene toda la información, pues se moviliza, igual que ahora con los vecinos, por temas de solidaridad. Lamentablemente no hubo mucho apoyo y fue una cosa que hasta en la prensa pues era un poco que decían que a Izquierda Unida le había salido la vena religiosa, porque había recolectado las firmas, 800 firmas, las llevaron, las entregaron, se habló con el arzobispado, pero al final la cosa pues quedó como ha quedado. Tomás, ahora un poco... Bien. Por concretar alguna cuestión, y quisiéramos hacer también propuestas. No se trata solamente de manifestar el estado de la situación, sino también queremos hacer desde Izquierda Unida propuestas como salida a este problema importante. Ampliando lo expuesto por Alfredo, de alguna manera. Las monjas donan todo lo que tienen, todo lo que se las ha dado, a la institución benéfica asistencial San Francisco, que también forman parte de ella el arzobispado. Al final, quien se queda con la institución benéfica San Francisco totalmente es el arzobispado. Por tanto, se queda con el convento, se quedan con todos los bienes y propiedades que las monjas primero reciben de la familia Silva y de otras donaciones, y aquellas que han ido generando, incluso algunas herencias personales de ellas. Hay alguna monja, una al menos que yo conozca en concreto, que era hija única y tenía una herencia muy importante, ella la dona también. Por tanto, al final las monjas se quedan absolutamente sin nada, y las monjas se las fuerza de alguna manera a salir de Santa Cruz de la Zarza, porque se incumplen los compromisos que había con ellas, se las reduce a que tienen que quedarse en la residencia antigua, en el convento, y por tanto aquella labor en la que ellas están involucradas de vivir, de estar junto a los ancianos durante 25 años, incluso algunas de ellas son ancianas y deberían de estar obligatoriamente en la residencia nueva, se les dice no, ustedes abajo. Contrariamente a lo que se había dicho antes, incluso, como decía Alfredo, lo que se había dicho a los vecinos que habíamos visitado para conocer aquellas instalaciones. Esta es la zona donde van a estar las hermanas. Bueno, pues cuando eso se tiene que llevar a cabo, se les dice que no. Por tanto, se sienten ultrajadas, se sienten engañadas. Ellas dirigen una carta al pueblo diciendo que ante esta situación lamentablemente hacen un repaso desde que llegaron, de su dedicación, reconocen posibles errores como seres humanos, que se han podido equivocar, hacer cosas mal, pero que se han entregado a este pueblo, en beneficio de este pueblo, y que se van con cierto pues, dolor, desencanto, y textualmente pues puedes hacer alguna reseña de cosas Tomás, que dicen un poco, que dan un poco de dolor. Estaréis preguntando por qué hacemos este énfasis en este punto, porque cuando saltó todo este asunto, públicamente, en un oficio religioso, se dijo que no era cierto lo que se estaba comentando o se estaba diciendo sobre este asunto. Cuando alguien dice que no es cierto, estás llamando mentiroso a quien lo dice. Y nosotros, unos con creencia, otros sin creencia, que nos llaman mentirosos no lo llevamos a bien. Bueno, pues en esta introducción os voy a leer solo algunos párrafos. Dice, pues bien, no sin dolor tenemos que comunicaros una historia de desencuentro que culmina como un adiós nunca deseado. Creemos que es de todo conocido el punto de inflexibilidad y fruto de este desencuentro entre nuestra congregación y la nueva dirección de la residencia es que la comunidad de hermanas habite o no en la nueva residencia. La razón que se nos da es económica. No podemos estar allí donde estaba previsto porque ocupamos unas plazas que dejarían de ser rentables económicamente. Por tanto, la presencia de hermanas en el nuevo edificio se convierta en un gravamen económico. Al final dice pues que vuelven a pedir perdón, pero se le nota que dice adiós, un adiós que hace un hueco en nuestra vida, cabeza, corazón, pertenencias, presencias, situaciones. Este es el hueco que
nos va a permitir seguir viviendo, aprendiendo, madurando. Esta carta, quien quiera la puede ver, alguna a lo mejor la acordaréis o la tenéis, y es muy fuerte el después de, como ellas decían, que habían celebrado 50 años, que se acabe a lo que ahora se está llevando a la práctica, como bien dice, unos temas económicos. También dicen en algún párrafo que lo podemos publicar en la página web, por si alguien tiene alguna duda, lo puede ver directamente, que no son valoradas su trabajo en Santa Cruz. A nosotros, a mí personalmente lo que me llamó la atención fue cuando inicié mi andadura como responsable en aquellas fechas de Izquierda Unida, me llamó mucho la atención que unas personas que habían dedicado durante 50 años su vida al pueblo, como decía antes, con sus errores, pero con muchísimos aciertos y un gran servicio al pueblo, se fueran a marchar y más o menos nadie saliera a decir qué pasa, por qué, a tratar de evitar eso, a reconocerlas, ese trabajo. Y nos dolió mucho que ni asociaciones de ningún tipo, ni grupos políticos. Entonces dijimos, bueno, pues si nadie lo hace, lo hacemos Izquierda Unida. Ese es uno de los motivos, porque consideramos que debemos de apoyar y defender a aquellas personas que han dado su vida y sus intereses por el pueblo, sean religiosas o sean laicas, eso es independiente. Y además, en este caso, una parte débil, que como se quedó demostrado, la parte más débil de esta iglesia de superestructura. Y por tanto, esto fue nuestra labor, llevamos las firmas, pudimos tener una entrevista allí con un responsable del obispado, pero la realidad es que no atendieron nada de estas peticiones que firmaron. Bastante gente, 801 firmas llevamos del pueblo, y fue una muestra, yo creo que ellas también lo agradecieron. Por ir finalizando, ha quedado claro un poco y hablar de las propuestas también. Este punto, porque es algo que hay que resaltar, porque es toda la historia que lleva de ese edificio, de lo que fue, del uso para que estaba destinado y en lo que puede acabar, un edificio infrautilizado para un beneficio económico de un servicio que debería ser público, repetimos, que proponemos que todas las fuerzas políticas, los vecinos y todo el pueblo se siente a negociar, a ver qué posibilidades hay para tener efectivamente un tanatorio, pero en otro sitio, a ser posible, como nosotros vamos a defender siempre, gestión pública, y para no dañar a vecinos. Y se dice, hombre, tampoco pasa nada. La media de fallecimientos en este pueblo es una persona... Entre 50 y 60. 50 y 60. Semanalmente. No sé cómo lo verá cada uno, pero el que salgas de tu casa un día y que salgas de fiesta o que salgas cantando y que enfrente te encuentres un velatorio de unas familias, en algunas situaciones que todos lo hemos visto, por muertes de estas, todas las muertes son muy, muy dolorosas, pero hay algunas muy puntuales que son muy dolorosas y que las familias, los llantos y la sensación es muy dolorosa. Tenerlo enfrente te cuarta hasta que un día alguien se va a casar, va a sacar de bodas, salir a la puerta y resulta que enfrente hay un entierro en la puerta de tu casa. O que un día estás de los jóvenes y que vienen a celebrar el cumpleaños y no lo sé, no es plato de buen gusto para nadie. Y hay sitios. Además, no es un sitio al lado de la plaza cuando las fiestas, es un edificio que se podía utilizar para más cosas. Hay sitios donde podían ser lo más cercano al cementerio, se podían hacer algunas, han salido por ahí lo que es el edificio de protección civil. Efectivamente, a Protección había que darle otro a ser posible porque su labor es innegable de esta agrupación, pero se podían buscar otras alternativas. Y sobre todo lo que reiteramos es que nada de oscurantismo, nada de enterarnos de, bueno, parece ser que es que ahí se está limpiando, pero no se está construyendo. Al final, la gente, cuando estas cosas se irrita bastante más, porque si esto se hubiera hecho con una transparencia total, se podría haber debatido mucho más. Bien, yo creo que en este asunto debe de imponerse la razón. Lo que se está planteando desde el Ayuntamiento y desde la institución benéfica asistencial San Francisco, entendemos
que no es razonable, ni para los intereses del pueblo, por supuesto tampoco para los intereses de los vecinos, pero sobre todo y especialmente para los intereses del pueblo. Nosotros creemos que la Iglesia no debe dedicarse a los negocios, que el ayuntamiento debe defender los intereses generales de los ciudadanos y prestar los servicios públicos que el pueblo necesita. Decir que esto generaría o genera unos beneficios, unos ingresos entre 25 y 30.000 euros año. Hágase cuentas que el coste de cada servicio es 500 euros por entierro, por el tanatorio, el coste. Por tanto, si calculamos una media entre 50 y 60, nos daría 25 o 30.000 euros año. La necesidad del tanatorio en Santa Cruz de la Zarza es algo indiscutible, es algo que tendría que estar hecho desde hace muchos años y las distintas corporaciones lo han dejado, no han intervenido para que se haga. La última, que es la que tenemos, que lleva ya 6 años, tampoco lo ha hecho. Y quizás no lo ha hecho porque se le propuso en los planes SES durante varias ocasiones que con ese dinero fuera algo productivo para el pueblo y una de las necesidades era un tanatorio. No lo ha hecho. Pensamos, viendo ahora los resultados y que ya empezó a hablarse en el año 2005, que fue connivencia con los promotores actuales de hacer el tanatorio para que lo pudieran hacer ellos y tuvieran ese negocio ellos y no fuera algo que fuera un servicio público al pueblo y un beneficio al pueblo. Por tanto, es de razón lo que estamos exponiendo, no es dogmático, no es algo en contra la religión, no es algo contra la Iglesia, todo lo contrario. Queremos que la Iglesia se dedique a los asuntos de la Iglesia y no a los negocios. Por eso planteamos que todas las partes interesadas en el asunto, los promotores, los vecinos, la Fuerza Ciudadana de Santa Cruz, las fuerzas políticas, nos reunamos, busquemos un lugar, que los hay, puede ser cualquiera, posible, la Cuesta Marchant, cualquier otro, y eso es una apuesta de futuro para el pueblo, es una apuesta que nosotros queremos que se hable de ello, queremos que no se haga con ocultismo, que no se haga como se está haciendo y de luego que no perjudique a nadie. No se puede permitir, no se debe permitir desde las instituciones ni religiosas ni políticas el que por conseguir un beneficio económico se perjudique a personas. Las personas tienen que estar por encima de los beneficios económicos y los servicios públicos, los servicios a los ciudadanos deben ser prestados por las instituciones públicas, no haciendo dejación de sus obligaciones. Por tanto, ahí está nuestra propuesta. Queremos que haya tanatorio, queremos que los vecinos estén informados, queremos que este tanatorio tan necesitado por los vecinos de Santa Cruz de la Zarza, por nuestro pueblo, sea ya una realidad. Pero por todas las razones que hemos expuesto y porque sería una pérdida de este edificio que puede ser utilizado para múltiples usos, desde Casa de la Juventud a museo, en esta línea que decimos de poner en valor a Santa Cruz de la Zarza, que nos visiten turistas, que vengan ciudadanos a ver Santa Cruz, a invertir, a gastarse su dinero también en Santa Cruz, que creen puestos de trabajo, esto sería un edificio también muy utilizable y muy práctico en esta línea. Por tanto, dejaros estas ideas, estas propuestas, pero que no queden aquí, sino que las habléis, las transmitáis a vuestros vecinos, las transmitáis también a los concejales que conocéis, para que entre todos hagamos ver que lo que se propone es razonable, que no es un dogmatismo ni un empeño en contra de nadie, sino que las propuestas que se hacen es a favor de Santa Cruz. Muchas gracias, os agradecemos este rato que habéis estado atendiendo nuestro mensaje y nos gustaría el poder continuarlo, el poder seguir debatiendo y que lo que hayamos dicho sea del interés de todos vosotros. Por mi parte nada más y Alfredo, si quieres también decir algo. Recabar un poco, vivimos tiempos difíciles. Y este caso de que le afecta a unos vecinos, a esta sociedad nos falta solidaridad. Y nos vemos acostumbrados a que nos llega alguien y nos dice, mañana tengo un ERE. Otro llega y dice, no me atienden en la sanidad, me he quedado, no puedo ir a estudiar mi hijo a la universidad porque no puedo pagarlo. Esto había un verso que decía, primero fueron a por, luego fueron a por, cuando fueron a por mí,
pedía ayuda, y ya no hubo. no quedaba nadie. Tenemos que mentalizarlos que los problemas como estos tenemos que analizarlos desde nuestra perspectiva. Y si vivimos a 1 kilómetro de donde va a estar, imaginemos que lo tenemos delante de nuestra casa. Tenemos que analizarlo en ese sentido. Y luego tenemos que analizar a dónde vamos. Si una organización sin ánimo de lucro acaba haciendo negocio que puede destruir algún puesto de trabajo en este pueblo, ¿a dónde vamos? ¿Vamos a acabar siendo números o somos personas? Y nada más. Muchas gracias a Grosan y esperemos que haya sobre todo participación, opinión, y tanto en nuestra web como en el foro que solemos entrar a Grosan, y que agradecemos lo pesados que somos y lo interactivos que ponemos. Recordamos que este jueves hay una charla sobre economía, esa cosa tan rara, en el Pósito, pero ahí está. También es algo a lo mejor que no nos ha importado y resulta que ahora es vital. Pues vamos a ver si nos enteramos también. Muy bien, muchas gracias y buenas tardes. Conducir es un acto de enorme responsabilidad. Haremos que disfrutes con el aprendizaje. Concienciarnos en la mejora de la seguridad vial. Fomentar la conducción segura y eficiente. Con nosotros lo conseguirás. Nuestra experiencia en la enseñanza a futuros conductores es nuestro mejor reclamo. Visítanos y lo comprobarás. Hay una roca
se mercado.